Buenas tardes. En nombre del Ateneo de Badajoz le damos la bienvenida. Saludamos a la inspectora de Alta Educación, al director del CPR. No sé si hay más autoridades en la sala. Si fuese el caso, pues no las veo, pero bueno. Agradecemos a la Fundación Caja Almendralejo y a su director de Relaciones Institucionales, José María Palacios, su disponibilidad para permitirnos organizar este tipo de actividades culturales en estas magníficas instalaciones. La actividad que presentamos esta tarde forma parte de un ciclo que el Ateneo de Badajoz viene organizando desde el curso pasado en colaboración con la Fundación Juan Uña. Actividades que están disponibles en el canal YouTube del Ateneo de Badajoz. Este ciclo, Educación y Cultura, 1876-1936, tiene por objetivo de poner en valor el impulso modernizador y regenerador que buscaba en la educación la herramienta transformadora para superar las deficiencias y carencias que impedían el progreso de nuestro país y que tenían como objetivo acercarnos a las naciones más avanzadas. Si el siglo XIX inició su andadura bajo los mejores auspicios del impulso doceañista de la Constitución Liberal de Cádiz, las siguientes décadas supondrán una sucesión de avances y retrocesos, de esperanzas y frustraciones contrariadas que tan magistralmente ha retratado Benito Pérez Galdós en su extensa obra y que el hispanista británico Raymond Carr, en su obra España 1808-1939, analizó con gran lucidez y maestría desde la perspectiva histórica. El pasado mes de octubre, el jurado del Premio Nacional de Historia de España otorgó su premio a Encarnación Lemus López por su trabajo Ellas, las estudiantes de la Residencia de Señoritas, por ofrecer una mirada renovada sobre una de las instituciones clave en la incorporación de las mujeres al proceso de modernización social de España. Asimismo, el jurado ha destacado que Ellas, las estudiantes de la Residencia de Señoritas, es una biografía coral, escrita con gran elegancia y con un enfoque original, un retrato generacional y socioprofesional de aquellas españolas que protagonizaron una auténtica revolución. Mujeres que rompieron moldes, nutriendo las primeras vanguardias de profesiones hasta entonces vetadas a la presencia femenina. Además, el jurado ha señalado que Encarnación Lemus López, con un enorme esfuerzo documental y apoyándose en fuentes alternativas, deja que tomen la voz las auténticas protagonistas. 1.300 mujeres que en su mayoría llegaron a Madrid de otras partes de España para comenzar una verdadera transformación social y cultural. Junto a nuestra ponente hoy, Encarnación Lemus López, nos acompañan Fátima Murciano Rubia, presidenta de la Fundación Juan Uña, y Francisco Rodríguez Jiménez, historiador y profesor de la UEX. Así que, sin más demora, paso la palabra a Fátima Rubio Murciano, presidenta de la Fundación Juan Uña. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, yo quiero agradecer a Ateneo de Badajoz la iniciativa que ha tenido de realizar este acto para dar a conocer la obra de Encarnación Lemus López e invitarnos a la Fundación Juan Uña a participar. La Fundación Juan Uña, por si no lo conocéis, nació con el compromiso y la intención de cooperar con todas las instituciones y personas que participen de la voluntad de contribuir a la mejora de la educación. Y así aparece en nuestros estatutos. Y, por supuesto, Ateneo de Badajoz está haciendo una labor encomiable en este sentido. Por tanto, nosotros encantados y encantadas de participar. Nuestra fundación nace en 1997, promovida por don José Antonio López Fernández, que fue su primer presidente, y un patronato compuesto por 50 hombres y mujeres que adquieren un compromiso social importante, el de contribuir desde su experiencia y realidad personal y profesional para que cualquier ciudadano o ciudadana se eduque más y mejor,
en dos marcos. Por un lado, el de los centros e instituciones educativas, pero también mediante la necesaria relación de la escuela con la sociedad. Solo el nombre con el que se constituye esta fundación hace ahora 27 años conecta directamente con la joya que nos presenta hoy Encarnación y que nos da un toque de atención sobre la importancia que tiene la historia de nuestro país para la actualidad. Porque sin duda hemos llegado hasta aquí gracias a ellos. Bueno, gracias a lo que hicieron ellos y en este caso a lo que hicieron ellas, tantas veces olvidadas. A lo que hoy llaman innovación educativa, en mi opinión, no lo es. A día de hoy, las normas legales proponen lo que en la realidad del aula seguimos intentando que se materialice, pero que ya fue propuesto por la Institución Libre de Enseñanza hace más de un siglo. La Fundación Juan Uña para la Educación y el Desarrollo de Extremadura, este es el nombre de nuestra fundación, por un lado nos hace plantearnos el propio nombre. ¿Cómo contribuye la educación al progreso y al desarrollo de los pueblos? Y por otra parte, ¿quién fue Juan Uña Gómez? Es triste que muchos extremeños y extremeñas no lo conozcan, porque nada más y nada menos que fue un extremeño que formó parte de la Institución Libre de Enseñanza. Pedagogo, político, abogado, nació en Maguilla en 1838 y murió en Madrid en 1909. Junto un año antes de que se materializara ese proyecto tan importante de la Institución Libre de Enseñanza en la que sin duda participó la Residencia de Estudiantes. Fue un defensor infatigable de la dignidad del profesorado, de la libertad de enseñanza, la reforma de los métodos y planes de estudio, la coeducación en aquella época y el fomento de la investigación científica. Y todo ello en el seno de una educación pública. No obstante, este personaje quedó huérfano a los 12 años, pero tuvo la oportunidad de estudiar en nuestra ciudad, en el Instituto Sanatón. Y, bueno, tuvo la oportunidad de estudiar y llegó a la universidad. Fue discípulo de Julián Sanz del Río, que influiría en sus pensamientos krausistas. Y, además, coincidió en la universidad con Giner de los Ríos, nada más y nada menos. La dificultad que tuvo Juan Uña y sus colegas por poner en práctica todo lo que pensaban que había que modernizar de la educación les llevó a crear en 1876 la Institución Libre de Enseñanza, donde fue un profesor rector también de la ILE en el año 1882. Entonces, he citado antes la obra de Encarnación y he hablado de joyas bibliográficas. La Fundación Juan Uña, quiero transmitir hoy a todos ustedes que tiene en su biblioteca el único ejemplar original de la primera edición del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Ese documento que era una publicación periódica que hacía la institución. Pero nosotros tenemos uno que no está en ninguna otra biblioteca, que es la primera edición, cuando el director del boletín era el propio Francisco Giner de los Ríos. Uno de nuestros objetivos desde la Fundación es poner en valor esta documentación, esta biblioteca, y en nuestros planes de actuación está ponerlo a disposición de la investigación. Nada mejor que este acto para anunciarlo y conectar con investigadoras extremeñas de la valía de Encarnación. Tengo que decir además que aún solo he leído las 70 primeras páginas de ellas, pero ya me ha cautivado esas cartas que hacen de biografía colectiva, ese impulso que dan los padres a las primeras mujeres, sus hijas, que llegaron a la residencia de señoritas y llegaron a la universidad, las primeras mujeres en esta época, ¿no? Y las respuestas que da María de Maestu, esa maestra, cómo responde a esos padres, a esas madres. La oportunidad que nos ha dado Encarnación de leer esas cartas es una joya, sin duda, sin duda. Estoy deseando conocer el resto de los hilos conductores que abren la reflexión del lector a comprender cómo fue la revolución femenina ahí en el primer tercio del siglo XX. Ellas tenían, dice literalmente, que desear el éxito con fuerza, ser luchadoras para ser alguien en la vida, y la residencia les proporcionó el camino que las convirtió en cultas, modernas y viajeras. Dice Encarnación que deja lo de los viajes para el final porque tiene que ver también con el exilio.
El libro destaca el poder revolucionario de la educación y cómo la residencia se convierte en pieza fundamental del proyecto institucionista de la progresiva extensión de la educación por toda la geografía. Como una onda expansiva, dice Encarnación, las estudiantes formadas en la moderna pedagogía se transformaron en sujetos activos contra el analfabetismo. Qué mejor poder transformador que ese, ¿no?, a través de las mujeres. Nuestros estatutos, y termino ya porque no quiero robar más tiempo, dicen explícitamente que nuestro patronato se apoya como referente teórico en la institución libre de enseñanza, en la escuela nueva y en las buenas prácticas de los docentes extremeños, considerando que la educación trasciende el ámbito de la escuela y tiene como objetivo contribuir a la reforma total del hombre y la sociedad. Y también dice que la educación ha de dar sentido a la vida humana y conformar en hombres y mujeres una actitud profundamente renovadora. Literalmente, los estatutos de la Fundación Juan Uña dicen: estamos convencidos, como los que fundaron la institución libre de enseñanza, que para la reforma de la sociedad no bastan las leyes, ni la organización, ni la política, ya que el motor principal de la renovación social a largo plazo es la educación del pueblo. Y eso es lo que creemos firmemente y creemos que conecta directamente con la investigación y la joya que nos ha traído hoy Encarnación Lemus López, a la que sinceramente desde Fundación Juan Uña le damos nuestra enhorabuena por ese merecidísimo premio. Nada más. Doy paso al siguiente ponente. Sí, tiene la palabra Francisco Rodríguez Jiménez. No se oye, ¿no? Sí. Buenas tardes. Sí, se escucha. Pues buenas tardes, muchísimas gracias al Ateneo de Badajoz, a la Fundación de Caja Almendralejo. Creo que están haciendo una labor muy importante, ambas instituciones, también la Fundación Juan Uña, por dar a conocer todo este tipo de joyas documentales por estas investigaciones tan importantes y tan poco conocidas. Hay algunos alumnos en clase y me recordarán lo que les digo de que muchas veces en Extremadura tenemos mucho más de lo que sabemos y mucho más de lo que investigamos, mucho más de lo que valoramos. Yo no voy a hablar voy a hablar 3 minutos porque la ponente fundamental e importante aquí es Encarnación Lemus, pero sí, aprovechando que hay algunos alumnos, voy a contar 2 o 3 cosas que sirven, por un lado, como actividad para los alumnos y, sobre todo, para poner en valor el libro de Encarnación. En algunas de las prácticas de la asignatura se quejaban algunos alumnos de que no encontraban la veracidad o no de un documento y estuvieron un tiempo averiguando si era verídico o no la existencia de una tal señorita Claesen. Claro, la reflexión que los traigo aquí a ustedes es que Encarnación Lemus habrá pasado miles de horas leyendo centenares de cartas para descifrar, para hilar este puzzle tan maravilloso que ha compuesto y que ha sido merecedor del Premio Nacional de Historia. Pero lo que quería comentar, aparte de esto, es la importancia de la mirada global, la mirada internacional. Si ven ahí en la pantalla, tienen 2 póster de Estados Unidos donde también van las señoritas que estudia Encarnación Lemus y, en concreto, la importancia de esas conexiones internacionales para el voto femenino, para la educación femenina, como va a explicar después Encarnación. Eso es Nueva York 1909, Washington 1913, fundamentales para ese contexto internacional de lo que va a hablar después Encarnación. Pero es que además, y aquí hacemos un poco también de patria chica en el buen sentido, también comento con un poco de ironía que en algunos otros sitios todo es lo mejor y en Extremadura tenemos la tendencia a que todo es lo peor. Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Silvia Venegas es una autora extremeña, cineasta, que tiene ya con su joven trayectoria 2 Goyas y que este documental ha estado a punto ha sido finalista en la última edición de los Goyas, y lo traigo también porque es otro ejemplo de estas conexiones internacionales para entender lo que pasa en España. En el documental, que no voy a describir, de Silvia Venegas, se habla de las herederas, de esas mujeres españolas, francesas y italianas que fueron fundamentales para que vosotras, las alumnas que han nacido en los años 2000, pues tengan una serie de derechos. Y es importante porque esto, como tenéis en clase, no está garantizado. Igual que hay avances
en materia de derechos puede haber retrocesos. Sin más dilación por mi parte, paso a presentar a Encarnación, que voy a leer brevemente su dilatada reseña por no extendernos mucho en el tiempo. Y también me va a permitir, tenemos cierta confianza, que sintetice lo que de otra manera sería una muy dilatada y larga relación de publicaciones. Encarnación Lemos es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva, ha sido profesora invitada en diferentes universidades de Chile, de Puerto Rico, de París, de Michigan. También para nosotros, la historiadora, es muy importante porque estuvo en el Instituto de Historia Presente de París, ha sido decana de la Facultad de Humanidades de Huelva y defensora universitaria, ha sido vicepresidenta de la Comisión Española de Historia de las Relaciones Internacionales, cofundadora y vicepresidenta de la Asociación de Historiadores del Presente, ha publicado numerosos libros, artículos y capítulos del libro, por señalar algunos: Alianzas y propagandas durante el primer franquismo, Botín de guerra, cultura represiva y víctimas de la ley de responsabilidades políticas, en Relaciones Internacionales, Estados Unidos-España, la transición española desde la Revolución de los Claveles a la Marcha Verde. Ha trabajado también en el exilio de las mujeres y de los hombres, con un libro coordinado con otras colegas, Ángeles Ejido, Matilde Iroa y Marifé Santiago, Mujeres en el exilio republicano de 1939. Y sobre la residencia de señoritas, su joya es este libro merecedor del premio, pero ya antes había trabajado sobre este tema. Me permito la licencia de decir que es no solo poeta y profeta en su tierra, pero también fuera, porque ha sido merecedora no solo de este premio, sino ya en 2008 el premio a la mujer progresista de la Comunidad de Valencia. Ha sido también galardonada con el premio de Memoria Histórica de Andalucía en 2011, premio de Investigación en Humanidades de Huelva 2012 y finalmente el Premio Nacional de Historia de España en 2023. Muchísimas gracias, Encarnación, porque sé que es complicado por tu agenda estar aquí, así que tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, a ver si ahora sí se me escucha a mí directamente. ¿Se me oye bien? Vale. Pues evidentemente que quiero expresar mi agradecimiento al Ateneo de Badajoz, como no, a la Fundación Juan Uña, me han emocionado las palabras de Fátima, y a la Fundación Caja Almendralejo y a mi compañero y amigo Paco Rodríguez de la Universidad de Extremadura. Y dicho esto, lo que sí agradezco enormemente es la presencia de cada una y cada uno de vosotros aquí. Hablar en plaza propia no es fácil, y cuando me he sentado aquí y he empezado a ver las caras de mis familiares, que los tengo por ahí, de mis amigos del pueblo cuando era pequeña, de mis amigas de toda la vida, y es un poco difícil salirte de ese plano personal, ¿no?, para ponerte en plan académico. Además, tampoco quiero hablar en plan académico, porque la mayoría del público, aunque haya un grupo universitario al final, pues no viene de la universidad, y entonces esto hay que explicarlo rompiendo algo que sería muy fácil para mí, que era dar una especie de conferencia o de clase de doctorado. Es lo que hago cada día y me saldría de un tirón, para intentar expresar lo esencial de la residencia a una mayoría de personas que no tiene por qué conocerla, ¿no? Y por tanto, casi he articulado de la forma más lógica qué podría contarles yo de esto. Y he puesto un esquema. Paco, te agradecería que hazlo tú. ¿Te importa? Pues sígueme, por favor. Como somos corredores de fondo, sígueme. Un esquema sencillito en el que se marcaran 4 o 5 preguntas: ¿qué es la residencia? ¿Qué tipo de actividades se hacían allí? En el orden, ¿no? ¿Qué es la residencia? Además de una residencia, era un centro de enseñanza, porque si no, no sabemos por qué esas chicas estudiaban física en la residencia, ¿no? ¿Qué la define como centro frente a otras instituciones? Y luego, ¿qué significa
para las mujeres en general. Después quiero destacar lo que para mí es la aportación que yo quería transmitir con el libro, ¿no? Y es que a través de la residencia, eso que se llaman las modernas y que parece que estaban en París, pues resulta que también estaban en los pueblos o en un buen número de pueblos repartidos por toda la geografía española. Y el otro aspecto, ya que estamos en Badajoz, pues era destacar, y ahora ya es casi la siguiente viñeta, el nombre, porque me gusta nombrar. Si no nombramos, dejamos a las señoritas como fantasmas, ¿no? Hay que nombrar para darles vida, ¿eh? Nombrar a las estudiantes extremeñas que pasaron por la residencia, aunque luego, si me da tiempo, y espero que me dé, pues querría enfocar en algunas de ellas con las que he establecido un nexo afectivo más fuerte, porque con mis personajes también tengo yo mis filias y mis fobias, ¿no? Y dicho esto, voy al principio. ¿Qué es la residencia de señoritas? Pues conocemos la residencia de estudiantes, porque en 1910 se crea la residencia de estudiantes y es ese lugar en el que florece la Edad de Plata, que parecía hace un tiempo pues que integraba solamente a varones. Claro, en la residencia de estudiantes pues están Alberti, Dalí, Buñuel y tantos otros, ¿no?, que son los grandes nombres de la Edad de Plata de la cultura española. Bueno, en el 10, y hay que empezar por ahí, en 1910, se aprueba una normativa en España que es fundamental para la historia de las mujeres, y es esa legislación que concede la normalidad para que las mujeres puedan integrarse, puedan entrar libremente y sin tener que pedir un permiso especial para hacer el bachillerato y cualquier otro estudio universitario. Es decir, desde ese momento las mujeres pueden acceder a cualquier nivel de la enseñanza, igual que lo habían hecho los hombres hasta ese momento, pero las mujeres hasta ese momento no habían podido hacerlo. Entonces, en 1910 se crea la residencia de estudiantes y se aprueba esa normativa que normaliza la llegada de la mujer a los estudios. En 1910 fue tan exitosa la creación de la residencia de estudiantes que en el ámbito de Juan Núñez y sus amigos, en ese ámbito de la Junta para Ampliación de Estudios, de los descendientes de Uña, empiezan a pensar que había que hacer algo positivo, como decimos ahora, para fomentar la llegada de la mujer a los estudios superiores, porque en España, cuando abre la residencia en 1915, es decir, la residencia no se abre porque haya una demanda. Es decir, hay mujeres que quieren entrar en la universidad y no pueden porque no tienen dónde quedarse. No era así. Es decir, las españolas no querían acceder a los estudios superiores porque había tantos tabúes, era tan rompedor, era tan arriesgado moralmente hablando, que la verdad es que no había ningún interés, salvo el caso de esas pioneras que poco a poco vamos descubriendo. Para resumir, cuando abre la residencia en 1915 solo había 90 mujeres estudiando en toda la universidad española. Y era, como decía, había sido tal el éxito de la residencia de chicos que en el ámbito de la Junta para la Ampliación de Estudios deciden que van a hacer una apuesta y que para favorecer el que las españolas también quisieran hacer estudios superiores, pues van a crear un grupo femenino de la residencia de estudiantes. Es decir, la residencia de señoritas en realidad era residencia de estudiantes, grupo, sección femenina. Pero, bueno, el nombre coloquial era la residencia de señoritas. Ellos son estudiantes, ellas son señoritas. No le podemos pedir al pasado lo que le pedimos hoy al lenguaje, ¿no? Como decía, abre en 1915 y en el conjunto de España hay 90 estudiantes universitarias, por tanto no había demanda. 10 años después, en el 20,
pues hay 345, algo se ha logrado, el 1,2% de la población universitaria es ya femenina, y en el 36 aproximadamente un 9% de la población universitaria es ya femenina, es decir, sí se ha empezado el proceso de cambiar. En la historia las cosas no cambian de la noche a la mañana. Bueno, pues eso es la residencia de señoritas, es el grupo femenino de la residencia de estudiantes, y su objetivo es crear un centro que a los padres, por eso ese capítulo inicial de los padres, que a los padres les ofreciera la garantía y no prohibieran a aquellas valientes que decidían ir, no les prohibieran por miedo al honor llegar a la universidad, y menos en una ciudad como Madrid. Entonces, la residencia en el ámbito de la Junta para la Ampliación de Estudios, y con una persona de tanta aceptación en España, las mujeres no tenían proyección, pero María de Maeztu sí la tenía. A su frente rompía en parte, o pensaban los miembros de la Junta para la Ampliación de Estudios que podía tener su chance, ¿no? Como diríamos, que podía tener su oportunidad. Bueno, pero además de una residencia, un colegio mayor, la residencia de señoritas estaba tan vinculada a la filosofía que aquí se nos ha explicado de la Institución Libre de Enseñanzas, que además de eso, de ser un colegio mayor, lo que hoy llamamos un colegio mayor, también empezó a abrir sus propias enseñanzas. En parte porque la directora sabía perfectamente, conocía muy bien las carencias que tenía la Universidad Española, las carencias que tenían las estudiantes que venían de provincias y que se tenían que incorporar a estudios superiores, no solo universitarios. Ahora me paro un poquito en ello. Y entonces empezó a ofrecer clases que eran complementarias a las que se daban en Madrid en los centros normalizados. Como digo, se quería favorecer las enseñanzas superiores, y no solo la universidad, también las jóvenes que iban a estudiar música al conservatorio, las que iban a estudiar a la Academia de Bellas Artes, un grupo muy numeroso de una institución que fue fundamental para la modernización de España y para la profesionalización de las mujeres, que es la Escuela Superior del Magisterio, un centro de élite donde se formaban hombres y mujeres en sistema mixto, que era súper revolucionario, para ser a su vez los profesores de normal en las normales, ahora sí separadas de hombres y mujeres. El centro matriz era mixto, pero las normales de provincias estaban separadas entre normales femeninas y normales masculinas. Pues en esa Escuela Superior del Magisterio, en la Escuela de Comercio, pero también había cursos preparatorios, algo muy moderno, para mujeres que quisieran presentarse a oposiciones. ¿Y cómo las preparaban? Si eso era todo nuevo en este país. Pues en la residencia de señoritas también se ofrecían cursos de preparación de oposiciones. Y además, pues doña María tenía los pies en la tierra, y entonces organizó también una cosa que llamaba ella cursos de cultura general. Y es que algunas chicas pues no optaban a ser universitarias, pero querían tener una formación que les permitiera un disfrute mejor de la vida, porque eso es lo que permite la educación, si lo queremos resumir: disfrutar más en la vida, disfrutar leyendo, disfrutar de un museo, disfrutar de una ciudad, y eso no podía ser prohibitivo para un grupo de la sociedad. Así que también se organizan esos cursos de cultura general. ¿Qué tipo de clases se daban? Pues se daban, y esto era súper moderno, idiomas modernos: alemán, inglés sobre todo, también francés y menos italiano, sobre todo francés, inglés y alemán. Se ofrecían hacer
refuerzos de las asignaturas universitarias. Por eso hay las asignaturas de ciencia, de química, de matemáticas, se ofrecen también para reforzar las que se daban en la Universidad Central. Se ofrecen clases de dibujo y de artes aplicadas. Se ofrece gimnasia rítmica y música aplicadas a la pedagogía. Se ofrece una asignatura que era, por ejemplo, Introducción a la Filosofía, que la explicaba María Zambrano, que era descendiente de extremeño de Zafra. Se ofrecía también una asignatura inicial que era Comentarios a la Filosofía, que la ofrecía un recién terminado en la licenciatura, que era después el muy conocido Julián Marías. Se ofrecía dibujo, como digo, y lo enseñaba Maruja Mayo. Como veis por estos nombres, pues era una enseñanza de élite con vanguardias del momento. Pero junto a ellos, junto a esos nombres, que eran profesores regulares de la residencia, pues la residencia organizaba igual que la residencia de estudiantes y además abierto a la residencia de estudiantes, a los alumnos de la residencia de estudiantes, abiertos a ellos, igual que los cursos que se daban y las conferencias que se daban en la residencia de estudiantes estaban abiertos a la residencia de señoritas, porque, como ya he dicho, era el mismo centro con dos secciones, Pues se daban cursos de las cosas más variopintas y los impartían personas como Clara Campoamor, Bartolomé Cosío, Gregorio Marañón, Eugenio Dors, Gustavo Pitaluga, que daba cursos de medicina e higiene, Luis de Zulueta, Niceto Calazamora, el presidente, no es que diera cursos, pero iba a dar conferencias. Luego, si tenemos oportunidad, vemos una foto. ¿Y qué la define? Pues la define, Paco establecía un puente para que yo hablara de esto. ¿Qué la define como centro? La define el azar y el no azar de ser vecino de un centro puntero que se había creado en España, el Institute International for Girls in Spain, el Instituto Internacional para las Chicas, para enseñanza de las chicas en España, que es una fundación que crea en el siglo XIX un grupo de misioneras norteamericanas unidas a colleges femeninos norteamericanos, que se ocupaban de la enseñanza de las chicas protestantes que también había en este país a final del siglo XIX y en el XX. Había un centro y justamente era el vecino, el edificio vecino al que tenía la residencia de señoritas, y allí llegaban profesoras norteamericanas para dar clases a estudiantes que eran españolas, pero de las diferentes religiones protestantes. Y da la casualidad de que cuando se crea la residencia en el 15, estamos en la Primera Guerra Mundial. Y hay un problema porque no vienen profesoras a dar las clases, porque no pueden cruzar el Atlántico en medio de una guerra, y por otra parte pues han dejado de llegar muchas de esas alumnas que venían a formarse con esas profesoras norteamericanas. Y el edificio, que es magnífico y aún hoy se sigue conservando, el edificio de la calle Miguel Ángel número 8, pues estaba semivacío. María de Maeztu, que era María de Maeztu Whitney, por parte de su madre, era de cultura anglosajona, también era una de esas profesoras que enseñaban en el Instituto Internacional. Y al ver el edificio vacío, como digo, era de armas tomar y muy inteligente, se le ocurre proponer a la Junta para la Ampliación de Estudio, que como ellas en la residencia de señoritas tienen ya problemas de espacio, porque la residencia de señoritas empezó con 3 chicas, cuando abrió el 1 de octubre de 1915, terminó con 30 y al año siguiente tuvo una avalancha de solicitud de matrícula. Entonces el edificio que tenían se les había ido quedando pequeño, no podían admitir
todas las solicitudes que le hubiera gustado a María de Maeztu, porque ya no le cabían más jóvenes en el edificio que tenía, le ofrece, esto es muy de mujer, ¿verdad?, le ofrece a las norteamericanas que tienen su edificio medio vacío, pues que se lo alquile la Junta para la Ampliación de Estudios y que hagan una fusión de los dos centros. Ella era profesora también en el otro centro. A las norteamericanas pues les pareció estupendo, porque pues caray, eran unos ingresos, aquello estaba vacío. Y hay que decir que Susan Huntington, que era la directora del centro, y María de Maeztu, podemos decir que eran uña y carne. Tenían la misma visión, y eso era lo importante, la misma visión de cómo tiene que ser la incorporación de las mujeres a esa oleada de pensamiento que llamamos feminismo, y que en España no era tanto un feminismo sufragista como un feminismo que se preocupaba de la educación de las mujeres. Ponía casi toda la carne en el asador como movimiento social, político e ideológico, pero buscando básicamente la incorporación de la mujer a la educación y pensando en las universitarias, por supuesto, pero no dando la batalla por la primaria, que es donde hay que dar la batalla para que mejore la educación de un país. Bueno, en eso estaban totalmente de acuerdo, llegan a ese contrato de alquiler y ahí empezó todo. Cuando se normaliza ya la situación, a partir del 19 termina la guerra, las norteamericanas habían ido convenciendo a las autoridades de sus diferentes colegios femeninos que en España había una gran labor que hacer, olvidándose del protestantismo y centrándose en la educación laica, que era lo que trataba de hacer la residencia. Vamos a dejar el catolicismo y el protestantismo, vamos a centrarnos en la educación de la mujer. Así que ya nada volvió a ser como antes. Siguió siendo residencia de señoritas y lo que establecen es que lleguen las norteamericanas, pero ahora ya no llegan al International Institute, ahora llegan a la residencia de señoritas, que es la plataforma que une las dos estructuras. Las norteamericanas van a venir a estudiar como antes hacían, que venían chicas norteamericanas para casi todas de los departamentos de español de las diferentes universidades, igual que se hace ahora, para pasar un año practicando su lengua. Van a venir las profesoras, pero en lugar de enseñarle a chicas de origen español protestante y a las que estaban en el academic year, en el año de estudios que pasaban en España, no, van a enseñar a todas en este elenco de asignaturas que he dicho. De forma que, ¿cuál es lo original? Lo original es que en la residencia de señoritas conviven estudiantes norteamericanas con estudiantes españolas y enseñan un grupo de estudiantes, de profesoras norteamericanas, que son las que van a introducir eso de la gimnasia rítmica o la música aplicada a la pedagogía y la importancia de los idiomas modernos, porque ellas eran profesoras que normalmente venían de Estados Unidos. Y he dicho normalmente porque la experiencia fue fantástica. Se empezó a recibir a profesoras universitarias que venían de otros países, ya no norteamericanos, sino de Europa, con una experiencia muy parecida a lo que luego fue la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, de manera que las españolas que llegaron a la residencia se pudieron educar como quiere ahora el sistema europeo, que se eduquen nuestros alumnos que van de Erasmus, con una enseñanza internacional, y ellas la recibieron. Hay tres aspectos o tres grandes campos que reciben esa enseñanza.
ahora los voy a hablar, porque he dejado detrás una parte muy importante para que lo comprendamos también. Y es que en 1919, y sobre todo porque está muy unido a una de las extremeñas, en 1919, además de acordar entre ambas instituciones, que ya no son dos, sino que una, y que va a ser para enseñar a españolas, que es lo que acabo de explicar, ¿no? Pues, y que van a empezar a llegar las norteamericanas, se firma con un grupo de universidades femeninas un intercambio para que no solamente vengan, como estaba explicando detalladamente este grupo de chicas, sino para que las españolas también vayan a Estados Unidos, lo cual era una apuesta al vacío absoluto, ¿eh? ¿Qué padre español va a dejar en 1919, en 1922, en 1925, que su hija se vaya yo qué sé, a Minnesota? Pues es que era difícil, pero se hizo. Y como la realidad, igual que en la residencia, era difícil, pero consigue cambiar la realidad, pues ese intercambio, que se conoce como el intercambio de Boston, del Comité de Boston, pues poco a poco también fue haciendo realidad. Y entonces eso es en parte la internacionalidad, es lo que define la experiencia de la residencia de señoritas. Y la influencia extranjera se nota no solo en el laboratorio de idiomas, como ya he dicho, sino en la práctica del deporte. Veremos algunas fotos, aquí las tenemos esquiando, bueno, en trineo, porque iban continuamente a Navacerrada y al Guadarrama, y aquí las tenemos practicando hockey, que antes le decía a Francisco Javier Rodríguez, pues que ese campo no está en la residencia de señoritas, porque el campo que tenían en la residencia de señoritas para hacer deporte era pequeño para hockey, servía para tenis y algunas otras cosas, y entonces les pedían prestado y hacían una liguilla con los chicos de la residencia de estudiantes, que en el 15 la residencia de señoritas está en Fortuny y la residencia de estudiantes está en Pinar, donde hoy está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Allí había amplios espacios, allí se hace el campo de hockey y las chicas van a hacer deporte al centro de los chicos, con bastante naturalidad para ser los años 20, todo un proceso revolucionario y rompedor. Entonces, influyen en el deporte, influyen en el laboratorio de idiomas, e influyen en dos cosas que van a ser la punta de lanza de la residencia de señoritas. Primero, los estudios de ciencia en la Universidad Central de entonces y ahora en general en España, la Universidad Central es la actual Complutense. Bueno, pues en la Universidad Central, que es como se llamaba la Complutense, adolecían de tener clases prácticas para la ciencia, porque aparte de la teoría, pues había que experimentar. No había mucha amplitud de laboratorio, no había mucho profesorado en laboratorio, y las chicas pues no eran las que los profesores no, es decir, los profesores cuando nombraban los estudiantes que iban a hacer con ellos los grupos de práctica, no solían incluir a las chicas. Entonces, las norteamericanas observaban, siendo profesoras en la residencia, pues que las chicas carecían de clases prácticas. Y entonces, la realidad práctica de las norteamericanas dice, pues no podéis entrar en los laboratorios de la universidad, pues creamos nuestros laboratorios, y con financiación de la fundación de la Fundación Rockefeller, por cierto, pero también de las universidades femeninas norteamericanas, mandaron a Madrid fondos para que la residencia abriera e incorporara un laboratorio de ciencias. Por eso se consigue a los 10 años que la primera generación de mujeres científicas es la que se había formado
en el laboratorio Foster, que es como se llama en homenaje a la profesora Louise Foster, que es la primera profesora que fue norteamericana que crea el instituto, el laboratorio, y se queda como directora unos años. Entonces, el laboratorio de ciencias, y luego otra experiencia que sirvió muchísimo y que también profesionalizó de forma muy eficaz a las españolas, es el primer centro que crea algo que hoy es bastante normal, lo que hoy llamaríamos un máster de archivística y biblioteconomía. Las estudiantes terminaban filología, filosofía y letras, filosofía a veces, y querían optar a oposiciones de archivos y bibliotecas, pero no tenían la formación oportuna. Entonces, en la residencia de señoritas se crea 2 cursos, es decir, como un máster actual en 2 años de biblioteconomía y archivística, y eso hizo pues que fuera normal que en las oposiciones empezaran a ver, en las oposiciones de archivos y bibliotecas, empezaran a ganar las plazas más mujeres que hombres, al punto de que se puso de moda una frase que es: se nos ha feminizado el cuerpo de archiveros, porque ahora ya, en los años 30, todas eran mujeres. Bueno, pues eso es lo que significa, pero en el libro yo explicaba que significa algo más, ¿no? Significa que por primera vez las mujeres piensan que pueden ser profesionales, y eso es muy novedoso. Que por primera vez, este es el laboratorio Foster y las chicas haciendo práctica. Dorotea Barnés, pues probablemente es la científica más, era hija del ministro, más importante que hubiera dado este país si no hubiera llegado la guerra y la hubiera apartado de su laboratorio, pero eso es otra historia. Pues lo que consiguen es, decía yo en el libro, lo que consiguen es que las mujeres no retrocedan ante ser profesionales, es decir, que sueñen, quieran con empeño, con ganas, ser alguien en la vida. Y ser alguien en la vida, pues podía ser archivera, ser profesora de enseñanza, ser catedrática de enseñanza media, ser farmacéutica, ser médico. Es que en España no había, antes del 15, salvo mujeres esporádicas que habían estudiado de forma extraña, con un permiso personal que les daba el rector para poder entrar en la universidad, y que algunas, como dicen los rumores, y es verdad, tenían que disfrazarse de hombre para que las pudieran dejar entrar en el aula. Pues esa era la realidad, ¿eh? Así que es la primera generación que llega al espacio de lo público como profesional. No solamente como profesionales, sino también como artistas o como políticas. Y todas están en ese entorno, ¿no? Eso es lo que significa llegar a lo público. Hay médicas y farmacéuticas, como dije, de Extremadura, Concepción Manrique Garrido, de Jarandilla, que era especialista en corazón y pulmón, y que se jubiló en los años 70 en un hospital antituberculosos de Madrid. Laura Duarte Albarrán, que era de Badajoz y era farmacéutica. Hubo inspectoras de enseñanza o directoras de escuelas normales, como Jacinta García Hernández, que fue la directora de la Normal de Maestra de Badajoz muchos años. Hubo bibliotecarias y archiveras como Enriqueta Martín, o como Matilde López, que fue la gran bibliotecaria del archivo del Palacio de Oriente hasta que se jubiló, y también metido ya en los años 70. Hubo muchas profesoras de enseñanzas medias, por ejemplo Asunción de Haro, que era original de Bienvenida, Luisa Mellado Calvo, que primero fue la directora del Colegio Español en Larache, que era protectorado de Marruecos, y luego fue
profesora del Instituto de Badajoz y era oriunda de Mengabril. Y por ahí hay alguien que me mandó parte de su documentación. Y hay científicas como Cecilia García de la Cosa, que era analista en el dispensario antipalúdico de Navalmoral de la Mata, como Elena Felipe, que era investigadora del laboratorio Giral y que era de Higuera de Vargas. Abogadas como Elena Manrique, que igual que su hermana, obviamente, era de Jarandilla de la Vera. La residencia consigue poner estas posibilidades al alcance de las chicas de provincias. Pues ellas son las modernas. Y evidentemente que lo hicieron no contra los hombres, sino con el apoyo de los hombres de su familia. A algunas, evidentemente, las inscriben sus padres, a otras las inscriben sus hermanos. Pero hay un acto de generosidad, un acto firme de generosidad en cada familia que permite que una de sus hijas se vaya a estudiar tan lejos. Porque Madrid entonces era otra galaxia. Porque Madrid, cuando se abrió la residencia de señoritas a los 2 años, estaba en la epidemia de gripe que hoy todo el mundo conoce, pero que se llevó aproximadamente a un 3% de la población del mundo. Es decir, nada que ver con el coronavirus y piensen el miedo que hemos pasado con el coronavirus. Pues ni eso detuvo esa fuerza arrolladora de las mujeres que querían ser profesionales y no detuvo que lo pensaron, y hay muchas cartas en ese sentido, a los padres que diciendo que por miedo y por cariño les iban a torcer su voluntad. Por eso digo que hay un gran pacto. Quiero pararme, y no sé cómo voy de tiempo, en algunas de las estudiantes de Extremadura. Antes he citado algunas, pero las quiero citar a todas las que yo he encontrado. La residencia abrió en el 15 con 6 estudiantes en octubre y terminó con 30. Entre esas 30 había 3 jóvenes de Badajoz: Concepción Barrero Tinoco, que era de Almendralejo, Enriqueta Martín Ortiz de la Tabla, que era de Llerena, y Jacinta Landabaz, que era de Badajoz. Se sabía que en la residencia estaba Matilde, que fue a hacer ciencias, pero no se sabía que en el 15 había llegado nada más a abrir la residencia su hermana mayor Jacinta. Con ellas, y poco a poco, se van incorporando 3 de 30. Es un pleno al 15. Espero que estén de acuerdo conmigo. Junto a ellas se van sumando, siguiendo su ejemplo, porque los padres dejan que se vayan otras estudiantes cuando las que vienen, y los padres de las que se han ido dicen aquello es fantástico, les va de miedo, y además vienen de finas y de señoritas. Entonces, esto es como la agricultura, que mejora cuando la finca del vecino va mejor. Pues estas mejoraban cuando en la pandillita de Badajoz o en la del pueblo decían, pero si mira cómo viene. Pues eso. Entonces, junto a ella se van incorporando Matilde López Serrano, antes la cité porque fue archivera de Palacio Real, Magdalena López Serrano, su hermana, Modesta Luisa Mellado Calvo, de Don Benito, en Gabriel, Concepción Álvarez Mancha, que era de Guareña, su hermana Pilar Álvarez Mancha, María Luisa Álvarez, que hizo farmacia, era de Villanueva de la Serena, Vicenta Alonso Delgado, era de Mérida, hizo filosofía y letras, Jacinta Cabrera Orellana, que era de Valencia de Alcántara, Laura Duarte Albarrán, que era de Badajoz, Jacinta Landa, Matilde Landa, Enriqueta, ya le he dicho, Soledad Fernández Grandizo Martín, que también era de Llerena, su hermana, María Luisa Fernández Grandizo, igual de Llerena, las 3 hermanas
Aro Espejo, que se llamaban Casimira, Eugenia y Asunción, las tres de Bienvenida, Josefina Núñez González, que era de Ayllone, María Ortiz Rodríguez, que era de Valverde de Leganés, Elena Felipe González, que era de Higuera de Vargas, Jacinta García Hernández, de Badajoz, Caridad Marín Pascual, de Badajoz, Carmen Muñoz, de Badajoz, Elena Manrique Garrido y sus dos hermanas, Concepción Enrique Garrido y Teresa Manrique Garrido. Las tres eran de Jarandilla, su padre era farmacéutico, una hizo farmacia, otra abogado y otra médico. Hay algunas otras que probablemente también fueran, pero no he encontrado la constatación. Pilar Munarriz era vasca, lo que pasa es que saca plaza de profesora en Aceituna. Regina Carrera escribió muchas veces, pero yo no la he encontrado nunca. Y le pasa lo mismo a Teresa Atienza. Escribió muchas veces solicitando plaza, pero yo en los registros de secretaría no la he encontrado. Estas son las extremeñas que estuvieron allí. En el libro tienen mucho recorrido, algunas de ellas, no todas. Tienen mucho recorrido Enriqueta Martín Ortiz de la Tabla, le damos al Power un poquito más adelante, porque además de llegar en 1915, junto con Jacinta y con Concepción Barrero, porque fue la primera mujer que inauguró el intercambio con los Estados Unidos. Y en esa tarjetilla, aquí es el periódico del campus donde se pone su nombre como profesora, no profesora, como repetidora de español. Eso es como cuando apruebas las oposiciones y vas a Francia a ser repetidor de español, lector de español en un instituto. Pues eso es lo que ella era, lectora de español en Smith College. Pero en la tarjetita, en otra tarjetita escrita que pone ahí, lo que le dice a María de Maestu en el 19 es que ha aprobado, ha sacado la licenciatura en julio del 19 y que como Miss Burland, que es la directora del Departamento de Español de Smith College, la ha invitado, a la que conocía por el International Institute, de ahí el interés, la ha invitado a pasar un año en Smith College, que ni corta ni perezosa se va de repetidora de español. En el 19 se estaba firmando el Tratado de Versalles, que cierra la Primera Guerra Mundial. No había manera de encontrarle pasaje. Es que cruzar el Atlántico no se hacía con Ryanair. Y hubo que encontrarle pasaje a ella, pero esta es la primera que da el paso, y a otro grupo de 3 que marcharon al mes siguiente en los barcos que repatriaban a los soldados norteamericanos que volvían de la guerra europea. Enriqueta Martín se fue en esos barcos. Volvió en el 20 y acompañada de Mary Louise Foster, que es la profesora que creó el Instituto Foster. Estuvo 2 años más en la residencia de señoritas, sí volvió a Smith College ya como profesora para impartir clases de español, pero allí se dio cuenta de la importancia que tenía el nuevo sistema, que es el que actualmente utilizamos, de catalogación de biblioteca. Se especializó como bibliotecaria y en el año 29 se vino de nuevo a Madrid para traer ese sistema de dígitos para organizar los catálogos de biblioteca y empezar a dar, y ella fue la que se comprometió para organizar esos cursos de 2 años que se impartían sobre archivos y bibliotecas. Así que hizo posible que las mujeres empezaran a ganar las oposiciones. Hay otro conjunto que yo he tratado con mucho cariño porque deja ver lo que es la historia de la guerra civil en este país y la división que crea. Y lo he llamado al capítulo Fraternidad y sus mejores amigas. Fraternidad era Caridad Marín Pascual, que llega
con sus mejores amigas, se fueron las 3 juntas en el tren, no las llevaron los padres porque eran 3, y se fueron en el tren a estudiar a Madrid, y eran Matilde López Serrano, Matilde Landa y Caridad Marín Pascual, 3 jóvenes pacenses que se montaron en el tren Correo y avisaron a la residencia que fueran a buscarla porque por Madrid no se sabían mover, y la fueron a buscar, ¿no? Bueno, la vida las condujo a cada una por un camino diferente. Como sabemos, Matilde Landa empezó ciencias, lo dejó porque cogió tuberculosis, la vida era otra, ¿no? Y se cogía, las niñas, las jovencitas, enfermaban de tuberculosis, de tifus. Hay una gran presencia de la muerte en la residencia de señoritas. Matilde Landa enfermó de tuberculosis. Ella pensó al principio que iba a ser una cosa pasajera, pero tuvo que dejar de estudiar y cambiarse a la sierra con su hermano para curarse. Y con el tiempo se cura y termina haciendo los estudios de ciencia, pero ya en un piso familiar, porque su madre y su hermana Jacinta también vivían en Madrid. Así que ella sale por ahí. Ya saben que luego sustituyó a Dolores Ibarruri en el control del Partido Comunista de España cuando se termina la guerra y ella se queda de presidenta, por así decir, del Partido Comunista en la clandestinidad. Duró 2 telediarios. A los 2 meses pues sufre una caída y muere suicidándose en la cárcel de Palma de Mallorca. Matilde López Serrano es la gran bibliotecaria del régimen. Tuvo todas las oportunidades. Ella era una mujer muy válida, escribió muchos libros. Todavía se trabaja en paleografía con sus libros. Viajó representando a las bibliotecas de España a los múltiples congresos que se celebraron en los años 50 y 60 y tuvo una trayectoria muy exitosa, pues facilitada por su afinidad con la dictadura y aquel tiempo que les tocó vivir, ¿no? Y Caridad Marín Pascual hizo brillantemente sus oposiciones de instituto. Le dieron el primer destino en Sanlúcar de Barrameda y empezó en el año 34, pasó en Sanlúcar los años, si no me equivoco, 34 y 35, y en el 36, antes de que empezara la guerra, vuelve a Madrid, porque era la aspiración de una persona en esa época, pues era llegar cuanto antes a la gran ciudad. En el 36 ella está en Madrid, permanece enseñando en Madrid, y cuando el gobierno va a Valencia y luego a Barcelona, ella sigue el gobierno y termina siendo profesora de enseñanza media, catedrática. Ella había había ganado las oposiciones de cátedra en el año 33, catedrática en Barcelona. Al terminar la guerra sufre, como todos los profesores y todos los funcionarios, un expediente de depuración que la inhabilitó de por vida. Además, sufre un expediente por haberse afiliado a la masonería. Su nombre masón formaba parte de un triángulo, pues su nombre como masón era Fraternidad, por eso el capítulo se llama Fraternidad y sus mejores amigas. Fraternidad no pudo volver a trabajar, sufrió cárcel, tuvo una larga inhabilitación y vivió por esas clases de alemán, inglés y francés que había aprendido en la residencia de señoritas y que le permitió ejercer en el ámbito privado la labor de traductora de libros, que es de lo que siguió viviendo, puesto que ya no se pudo incorporar a su plaza de profesorado. Y cierro con Elena Felipe González, que para mí, junto con Concepción Barrero, pues son
las dos son un ejemplo porque no provenían de las clases medias. Sus padres eran empleados, en el caso de Elena Felipe era un trabajador del campo, en el caso de Concepción Barrero trabajaba en una empresa de productos cárnicos de Almendralejo, Hermanos Luengo, era empleado, por tanto. El de Elena Felipe, su abuelo era jornalero, su padre era trabajador del campo. ¿Cómo llegan jóvenes así a la residencia de señoritas? Esa es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que aburro en el libro, de decir, ¿pero cómo llegan? ¿Pero cómo llegan ellas y otras? Elena era como una niña mimada de María de Maeztu. Y aquí es una carta de recomendación que le hace al director de enseñanzas medias, porque en el año 28-29 se crean, dentro de la dictadura de Primo de Rivera, los institutos femeninos. Crean institutos femeninos como había esa prevención moral de que las chicas en el aula con los chicos, incluso en bachillerato, pudieran ser pervertidas. Crean institutos femeninos públicos y doña María le dice, ahora que van a necesitar mucho profesorado femenino, pues empleen a Elena, que tiene un currículum brillante, y sí que lo tenía. Elena tenía un currículum brillante, había sido premio extraordinario de licenciatura, había hecho con sobresaliente las asignaturas de doctorado, se manejaba en distintos idiomas, había trabajado con muchos años y con mucho aprovechamiento en el laboratorio de la residencia de señoritas, total que lo tenía todo. No entró, pero aprobó oposiciones de ciencias en el año 33 y hizo una larga carrera como profesora de ciencias. Fue apartada también durante un tiempo, pero se pudo reincorporar en los años 40 al ejercicio de su profesión. Pero en Higuera de Vargas, y con esto termino, no sabían de ella. Y eso que durante la República llegó al todo, como Elsa en mi pueblo, que le pusieron una calle. En la calle, en la República, en Higuera de Vargas, a su estudiante más ilustre le dedicaron una calle. Pero ya en los años, recientemente, nadie se acordaba de ella y ni siquiera de que había tenido una calle. Esta es la historia de las mujeres de España, que pasaron del todo progresivamente a la nada. Gracias. Muchísimas gracias, Encarnación, primero por haber aceptado la invitación del Ateneo. Cuando hablamos la primera vez y te comentamos que estábamos, no sé qué pasa con los micros hoy, pero bueno, que estábamos trabajando sobre un ciclo sobre el siglo XIX desde 1876. Brevemente comento que las anteriores actividades que hemos hecho en este ciclo lo iniciamos con Tomás Romero de Castilla, una figura también del krausismo muy importante en Badajoz, fundador del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. Luego continuamos con una visita en el cementerio viejo de la ciudad, con una pléyade de figuras históricas que residen en el cementerio y que nos permiten comprender una gran parte del siglo XIX en Badajoz, a partir de la formación del Instituto Provincial de Badajoz en el año 1845, y toda esa serie de personajes importantes, galería de personajes importantes que nos permiten comprender la efervescencia cultural que se vivió en Badajoz. A continuación, la tercera actividad fue con motivo del centenario de Rubén Landa Coronado, el padre de Jacinta,
el padre de Matilde Landa, y sobrino de Carolina Coronado. Entonces, bueno, ya veis una descendencia muy interesante. Y está aquí, aprovecho que está aquí presente José Alberto Rodríguez Piñero, que están finalizando una biografía sobre la figura de Rubén Landa Coronado con Manuel Pecellín Lancharro, que no lo veo hoy por aquí, pero que ha sido el autor de la tesis doctoral sobre Tomás Romero de Castilla, que ha permitido, bueno, pues que conozcamos esa importante figura durante 50 años fue una de las figuras fundamentales en la ciudad de Badajoz, ¿no? Y la cuarta actividad es hoy, pues, el lujo de tener a Encarnación aquí, que nos ha iluminado ese periodo ciertamente oscuro, ¿no? Porque todavía hay muchas sombras en la historia de nuestro país, y gracias al trabajo de investigadoras como Encarnación, pues podemos no solamente comprender lo que pasó, pero también comprendernos a nosotros mismos como sociedad, porque lo que sucedió, ¿dónde estábamos hace 100 años? En las vanguardias educativas, buscando aproximarnos a los países más avanzados, ¿no? Y bueno, pues luego la historia pendular, la historia es trágica, y bueno, pues lo que supuso un avance formidable de estar en el avanceía a nivel internacional, pues luego implicó un retroceso, ¿no? Bueno, pues como nos gusta en el Ateneo, nos gusta debatir, hay libertad de cátedra, como decimos siempre, pues vamos a dar la palabra al público, y también pues los ponentes, tanto Paco como Fátima, si queréis intervenir. Así que hay por ahí una primera pregunta. Lo que pedimos, porque se está grabando, lo que pedimos es, por favor, que habléis por el micro, porque para la calidad de la grabación. Un momento, por favor. Buenas noches. Yo quiero felicitar a la ponente. A mí me ha impresionado la claridad con que la has puesto todo, y de verdad creo que es un trabajo impresionante, ¿no? Y que a todos nos ha creado muchísima ilusión con respecto a las mujeres, que ha habido aquí, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me llama la atención, es que cómo se financiaba la institución libre de enseñanza, porque todo ha sido un canto como a la libertad, al trabajo, a la ilusión, pero no hemos hablado absolutamente nada de la financiación, ni tampoco, por ejemplo, del aspecto religioso, que me imagino que en aquella época debería de tener también muchísima importancia. Muchísimas gracias y felicidades. Bueno, pues le agradezco la pregunta. Del aspecto religioso no cuenta. La institución libre de enseñanza es laica, y por tanto la religión formaba parte de la esfera personal. Es decir, igual que te enamorabas, tenías tus sentimientos religiosos, pero no interferían en la vida de la institución. Doña María de Maeztu era una persona muy religiosa, y todas las mañanas iba a misa, y en muchas ocasiones la acompañaban las alumnas que querían ese día ir. Pero en el día a día de esta institución y de todas las instituciones, desde el colegio más pequeño a la residencia de estudiantes, que es, digamos, el máximo ejemplo de la línea educativa de la institución libre de enseñanza, la religión no aparece. En cuanto a la financiación de la residencia de señoritas, me querría decir, ¿no? Porque ha dicho de la institución libre de enseñanza. De la residencia de señoritas, es que en el libro hablo tanto de dinero. Empiezo diciendo que en esa época, y mucho después, también en la mía, se decía, las señoritas no hablan de dinero. O las mujeres, todas las mujeres tenemos las manos blancas. Bueno, pues estas señoritas sí hablaban de dinero, porque a todas ellas les costaba mucho que sus familias financiaran esas estancias. Esa fue otra de las grandes revoluciones que hizo la residencia de señoritas, y es que, a imitación de los colegios norteamericanos, las chicas que estudiaban allí podían financiar
¿cómo diría yo? No totalmente, pero sí parcialmente su estancia trabajando en la propia residencia, algo que ni siquiera hoy los colegios mayores y las universidades españolas permiten. Es decir, tú, Enriqueta Martín, que era bibliotecaria y vivía en la residencia cuando era estudiante, hacía horario por la tarde para servir los libros de la biblioteca, aunque ella era estudiante. Y entonces eso le reportaba unos ingresos que se le detraían del recibo que recibía su padre. Así estudió, por ejemplo, Victoria Kent. Victoria Kent y Enriqueta Martín llevaban por las tardes el servicio de libro, de préstamo de libros de la residencia de señoritas, y sus recibos eran más cortos. Cuando un padre tenía, por ejemplo, el caso de Lázaro, de Bienvenida, 3 hijas, la residencia becaba a la última y por la última no había que pagar el recibo. A cambio, tenía que trabajar en el sistema, en la propia residencia. Al principio, casi todos los trabajadores y trabajadoras, más bien trabajadoras, porque solo los jardineros eran trabajadores, de la residencia eran empleadas. Pero en cuanto empieza a salir la primera generación de licenciadas, muchas de ellas empiezan a ser profesoras. Y he dicho en las clases, pero por ejemplo, cuando se fue Mary Louise Foster, que era la primera directora del archivo del laboratorio, le sucede una directora que había estudiado en la residencia de señoritas, pero las ayudantes de laboratorio, que no tenían por qué ser licenciadas, eran todas estudiantes de la residencia de señoritas. Eso hacía que el recibo de la residencia de señoritas fuera siempre bastante más bajo que el recibo de la residencia de estudiantes, donde los chicos no tenían que trabajar en el mantenimiento de la biblioteca, de la residencia. En la residencia, salvo la cocina y los dormitorios, todo lo demás lo hacían residentes y de esa manera se pagaban una parte de su estancia allí. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por su obra, muy interesante y que contribuye a poner a la luz a una generación de mujeres que dejó un importante legado para la posterioridad. Mi pregunta va dirigida a este tipo de instituciones que, por lo que he entendido, nacían de iniciativas privadas. ¿Qué tipo de interacción o qué tipo de relación tenían con los poderes públicos? Es decir, ¿los poderes públicos les facilitaban su labor, la obstaculizaban o la utilizaban? Es la pregunta. Gracias. Muy bien, porque es un tema importante que no ha salido en la disertación. Vamos a ver, una cosa es la institución libre de enseñanza. ¿De acuerdo? Es que lo mezclamos todo y eso hace que no aclaremos las situaciones ni definamos los conceptos. Una cosa es la institución libre de enseñanza, que como dice, son una institución privada, la crean una serie de catedráticos de instituto y de universidad, que cuando se termina precisamente la libertad de culto que se había impuesto con la República, no están de acuerdo con que desaparezca la libertad de cátedra y son cesados en sus puestos de funcionario, abandonan sus puestos de funcionario, bien en la universidad, bien en la enseñanza media, y crean eso que fue tan maravilloso para la modernización educativa de este país, que es la institución libre de enseñanza, pero eran profesores que ya no ejercían en la pública y, por tanto, esa cadena es de centros privados. Vale. Pero creo que se llamaba el ministro Jimeno de apellido. Aproximadamente en 1907 llega al Ministerio de Educación uno de los estudiantes que se había formado en la institución libre de enseñanza y llegó con un programa de
intentar acercar o intentar introducir en la enseñanza pública algunas de esas recetas y procedimientos que él había conocido en la institución libre de enseñanza. Y para eso se crea un organismo que he citado yo y que ha citado Fátima, que es la Junta para la Ampliación de Estudios, cuyo objetivo es favorecer que personal español amplíe estudios, Junta para la Ampliación de Estudios, amplíe estudios fuera de España y concede una pensión para que vayan a estudiar. Pero ese organismo sí es público, depende del Ministerio. Y ese organismo es el que va en rama creando las instituciones que modernizan la ciencia de España. Manda, Ramón y Cajal es uno de los que va, manda científicos que van a terminar formándose en las universidades europeas y luego vienen a España y crean los centros de investigación. Ese laboratorio Giral que he dicho, el Observatorio Astronómico, el Museo de Ciencias, el Instituto de Estudios Históricos, todas esas instituciones son públicas y también son, diría, semipúblicas. Los dos colegios mayores, tanto la residencia de estudiantes como la residencia de señoritas, tenían una financiación escasa que venía del Ministerio y las cuotas que pagaban los padres complementaban esa financiación, como pasa hoy en día con los colegios mayores. A través de los rectorados llega una serie de partidas a los colegios mayores, pero eso es insuficiente y entonces los padres pagan las cuotas de los colegios mayores. Funcionaba de la misma manera. Y son instituciones públicas. Doña Encarnación, la felicito por su nuevo libro. Yo espero poder conseguir comprar un ejemplar y leérmelo. Me ha hecho ilusión saber de las extremeñas que han estado en esa institución. A mí, la verdad es que para mí, como graduado en Historia que soy por la Universidad de Extremadura, pienso que la historia, y en particular el campo de historia de las mujeres, debe servirnos como, nos da lecciones para que seamos buenas personas, buenos ciudadanos y trabajemos por el bien común de todos, por un futuro mejor para todos. Hay una duda que tengo ahora es sobre la postura de la Institución Libre de Enseñanza y por lo tanto la residencia de señoritas. Las chicas que vivían allí, que estudiaban allí, ¿cómo es su vida en términos espirituales, de religión, por así decirlo, teniendo en cuenta que la educación que se imparte allí es totalmente laica? O sea, que algo así como... Pues como hoy en día, vamos a ver, es que no hay que fundir todo. En el centro, igual que en la universidad, hay libertad y luego tú en tu vida espiritual, pues vas a misa cuando quieres, te confiesas cuando lo necesitas, obviamente, y comulgas cuando crees que estás en gracia de Dios. Es decir, se vive con absoluta normalidad. No sé por qué hay ese problema con los centros ningún laicos, problema. igual que ahora. No, ningún problema, tengo al respecto. Lo que era extraño en su momento es que, digamos que funcionaban como una isla, porque no era lo normal, pero todos los centros que dependían directamente de la Junta para la Ampliación de Estudios e indirectamente porque habían recibido esa formación ideológica y pedagógica de la Institución Libre de Enseñanza, funcionaban así. Piensen que la residencia de señoritas es un centro para adultos, para adultas, y por tanto, digamos que en la esfera de lo privado no se intervenía. Más problema podía causar que otros centros que dependían de la Junta para la Ampliación de Estudios y que eran para la secundaria y la primaria, como el Instituto de Escuela, pues también fueran laicas. Allí no se enseñaba la asignatura de religión. La asignatura de religión y lo relativo a la religión, como en Francia,
que es una república laica, pues se aprendía en casa, que es donde hay que aprenderlo, ¿eh? Se aprendía en casa y se practicaba en casa o en la calle conforme la ética de cada uno le llevara a hacerlo. Bueno, hay una pregunta ahí. Sí. Le pedimos por favor brevedad en las preguntas. Buenas, felicidades. Me ha encantado poder oír sobre estas mujeres, sobre todo por las extremeñas. Yo tengo bastante interés por dos de las que has nombrado, por Jacinta y por Matilde Landa. Matilde básicamente como activista, pero Jacinta pienso que es la gran desconocida. Jacinta me ha aclarado bastante lo que has dicho, que trabajaban para poder pagar. Ella estuvo en el Observatorio Astronómico, pero ese, al ser público, también financiaba parte de la escuela de señoritas. No, como la familia no podía tener tantos hijos estudiando fuera, Jacinta se buscó ese trabajo, limpiaba las lentes del instituto, del Observatorio Astronómico, que era de la Junta. Entonces, sí, María de Maeztu habla al director del centro, creo, no tengo la carta, para que admitiera a trabajar allí a Jacinta. Y con ese pequeño sueldito, Jacinta aportaba ese dinero al recibo familiar. De hecho, ella lo que hacía en Madrid, Jacinta Landa, era preparar oposiciones para preparar el examen de ingreso para la escuela de sordomudos, que es como se llamaba entonces. Pero no hubo exámenes porque no abrió la escuela el curso en el que ella estuvo, ni tampoco el siguiente, y como la familia no la podía retener tanto tiempo allí sin cumplir el objetivo que se había trazado, es por lo que regresó a Badajoz, porque simplemente no tenían dinero para financiarla más tiempo. Pero ella también crea la primera escuela trilingüe de España. Pero eso lo hace luego, después de que se casa, ¿no? Y enviuda. Y entonces con José Castillejo, que estaba casado con una británica, crean, pero ya es en el año 29, creo recordar, ya ha muerto su marido, y ella es cuando regresa a Madrid, regresa su madre, regresa Matilde. Y alquilan un piso para la familia. Por eso Matilde no volvió a la residencia, y Jacinta crea con José Castillejo, al lado de la residencia de estudiantes, en la misma calle, un colegio plurilingüe. Muchísimas gracias. Dos preguntas, vamos a concluir con dos preguntas más, ¿no se me oye? Sí. Vale. Dos preguntas aquí y ya acabamos. Bueno, quiero agradecerle que haya expresado lo que significa la cultura para Extremadura, sobre todo de esas mujeres que estaban desaparecidas para la mayoría, aunque no como tal, ¿no? Pero igual que se le dio una calle a esta chica de Higuera de Vargas, pues muchas también lo merecen, y en muchos pueblos debían hacerlo también, y no lo han hecho en tanto tiempo, y había gente que lo sabría, digo yo, no creo que desaparecidas hasta cierto punto. Pero yo lo que quería, claro, y cada una sería digna de una biografía, de escribir un libro sobre cada una, porque cada una lo merece. Simplemente lo que ha ocurrido con Matilde no había ocurrido con el resto de las demás, ¿no? Porque ha tenido más fama y porque le han hecho una biografía, naturalmente, sino desde entonces no se sabía. Entonces, simplemente lo que quiero preguntarle concretamente, el caso de Casimira de Haro Espejo y su familia, que en principio de bienvenida, ella estuvo depurada por el gobierno, porque le habían dicho, en realidad el Archivo Universitario de Sevilla pone que por hacer prácticas marxistas. Sí, simplemente pasó por los distintos institutos, el último fue en Cazalla de la Sierra, y ahí fue donde la depuraron. Luego de ahí pasó
al colegio público, al colegio de Nuestra Señora de la Granada de Llerena, y yo no sé si ahí seguía depurada, porque muchas veces el depurado podía en un colegio privado dar clases, a algunos le permitían dar clases, a otros no. Entonces yo, que fui alumno suyo, pensé, digo, esta mujer, bueno, me he enterado hace poco, simplemente digo, ¿sería esta señora depurada? Después ya finalmente o le levantarían él. Casi todos los expedientes de depuración siguen un mismo proceso. Casimira de Haro fue, por cierto, su primera plaza la tuvo en Villafranca de los Barros, porque el Colegio de Jesuitas durante la República funciona como instituto. Y luego ya, cuando gana la oposición, la destinan a Cazalla. Y en Cazalla le abren un expediente de depuración por ser irreligiosa en sus clases y por ir con atuendo de mujer moderna. No es la única. Es decir, a muchas de las profesoras de media, cuando se le abre el expediente de depuración, los expedientes de depuración, la acusación podía ser anónima, y en muchos casos lo que se les acusa es de sus maneras modernas, y decía, en ese caso creo que decía textualmente, propio de las chicas que vienen de la institución libre de enseñanza. Entonces, se le presumía laicismo, que no lo sabemos, se le presumían sus maneras modernas y se decía que daba enseñanzas marxistas en la clase. Y sí, se le abre un expediente de depuración que queda, creo recordar, sobreseído o que se van luego aminorando la sentencia, y creo que el suyo en el 41-42 digamos que es reincorporada. No estoy muy segura si totalmente, porque entonces habría entrado de nuevo en el ejercicio de la enseñanza pública y no en un centro privado. Pero puede ser que, como Bienvenida y Llerena son del mismo área y ya es mayor y tal, prefiera tener un centro cerca de su domicilio y no la itinerancia que sufrieron estas jóvenes, porque cuando se reincorporan por el final de la cola, y en esos casos ellas, que ya habían tenido un destino que más o menos era afín a lo que buscaban, tenían que empezar a hacer el peregrinaje. Entonces no sé si ella lo decide así o es que simplemente no pudo incorporarse a la pública, pero sí que sufrió ese expediente de depuración. Creo que hay una última pregunta. Sí, buenas noches. Yo, en primer lugar, manifestar como extremeño que me siento muy orgulloso de que una mujer extremeña haya conseguido el Premio Nacional de Historia, y te felicito por ello. No le veo, no sé quién me habla y eso me pone muy nerviosa. Ah, ya, es que estaba en la cabeza de la jovencita delante y no le veía el micrófono. Sí. Bueno, pues reitero que te felicito por ese reconocimiento merecido y que seas extremeña, puesto que esto da un valor muy importante a nuestra tierra, ¿no? Y te quería preguntar lo siguiente. Hay una vinculación en el caso de Matilde Landa y de Jacinta, de por qué estudiaron en la residencia de señoritas, de que su padre fue uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. Claro. Y muy amigo de María de Maeztu. Y te quería preguntar si has estudiado si esa relación que existe en esos casos ha existido también en el caso del resto de mujeres extremeñas, porque no solamente Robert Landa fue uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza, hubo también varios extremeños de Uña, también y si has visto esa relación del resto de mujeres extremeñas en ese caso de que te comento. Vamos Gracias. a ver, en el conjunto de las extremeñas, que en el libro tienen una atención especial porque era espontánea la atención especial, ¿no? Pero el libro habla del conjunto.
No sé si ya digo que una sobrina de Uña también estuvo. Lo que pasa es que ya la familia no residía en Extremadura. Son hombres, esos padres que permiten que sus hijas se vayan, son hombres que si no se han formado directamente ellos en la institución libre de enseñanza, sí han tenido vinculación con alguien que se formó en la institución libre de enseñanza, aunque sea de segundas. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, son hijas de abogados que conocieron a Cosío, que conocieron a Gumersindo de Azcárate, han tenido una conexión. En otros casos son hijas de... Hay muchísimas hijas de maestros. Y dice, ¿y cómo un maestro de la época financia? Pues de esa manera, porque las chicas trabajaban en parte y no era tan gravoso. Pues esos maestros a lo mejor sí han tenido un profesor vinculado a la institución libre de enseñanza. Los tentáculos de la institución libre de enseñanza fueron muy largos. Por eso luego, en parte, también fue muy recortado la labor que había hecho cuando al final de la guerra. En gran parte sí tienen mucho vínculo, aunque ellos no hubieran sido alumnos directamente, pero se habían formado con, por ejemplo, los abogados, por ejemplo, los maestros. En otros casos no es así, pero ocurre que son, en su mayoría, hijas de una clase media que no podemos decir que sea una clase media alta, como sí pasaba con los estudiantes de la residencia de estudiantes. Estas chicas no lo son, porque la clase media alta no necesitaba que sus hijas fueran profesionales para vivir en el futuro. A ver si lo explico bien. La clase media alta iba a dar a sus hijas un patrimonio que les iba a permitir vivir. Las que llegan a la residencia de señoritas son muy parecidas a las que estudiaban magisterio la generación antes. Son hijas de personas de la clase media, a veces abogado o médico, es clase media, pero es que las familias tenían 7 hijos, 8 hijos, 9 hijos. Y de lo que ganara un padre, no iban a vivir sus hijas si no se casaban. Esos padres accedían a dejarlas ir porque era la única manera de que sus hijas, y eso es el gran acto de generosidad, no tuvieran que casarse a la fuerza si ellas no querían, porque tenían una profesión para poder vivir independientes. Eso lo hacían los padres de clase media y clase media baja, porque los padres de clase media alta sí podían dotar a sus hijas de un patrimonio que les permitiera la libertad, pero no estas 3 hijas y otra cuarta que tenía el Aro, que además creo que era comandante. ¿Quién? Era comandante Aro, creo recordar. Si no me equivoco, de la profesión comandante, es decir, era un grado medio del ejército. ¿Comandante quién era? El padre de las Aro. Creo recordarlo, porque no recuerdo las vidas de todas hasta el detalle, pero creo recordar que era una oficialidad media. No se podía vivir 4 hijas de esa herencia. Entonces, por eso permiten que se vayan a estudiar. El padre de las 3 chicas de Jarandilla tenía 5 hijas y era farmacéutico. Pero es que 5 hijas son muy difíciles de casar. ¿Qué las iba a casar a la fuerza? Pues no, se ha educado ya de otra manera y lo que las dota a las 5 de carrera. 5 hijas con carrera. 3 estudiaban en la residencia de señoritas, las 2 más jóvenes no, porque ya estaba cerrada. ¿Se cierra la residencia de señoritas por la guerra? Sí. Se reabre terminada la guerra, pero como colegio mayor dependiente de la Falange, que se llamaba Santa Teresa de Jesús. No, por monjas no.
por la falange. No metamos a la monja, qué obsesión con la religión, con la falange. También era seglar. Sí, muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias, Encarnación. Queremos concluir con un pequeño obsequio del Ateneo de Badajoz para Encarnación y para Fátima. Gracias, Fátima. Qué detalle, eso me ha faltado a mí.